En este mes, la Iglesia de Dios a nivel mundial, la Iglesia de Dios está en 179 países del mundo. Y el 5 de este mes, el supervisor mundial de la Iglesia de Dios tuvo una reunión con los obispos ordenados de todo el mundo, y él declaró este mes como el mes del Pentecostés. Y por las razones que ustedes saben, no hemos podido comenzar nosotros este mes el tema, pero vamos a empezarlo el día de hoy. Y la postura del jefe de la Iglesia de Dios mundial era que la Iglesia de Dios tenía que volver a su esencia. Porque en el mundo, o aquí mismo en Guatemala, unas iglesias somos de una forma, otros de otra forma, dentro de la Iglesia de Dios. Y nos hemos olvidado de que nuestras raíces son pentecostales. Somos pentecostés. Nosotros estamos metidos dentro de la corriente evangélica mundial como los pentecosteses, porque también está dentro de los pentecosteses hay dos corrientes: el pentecostalismo clásico, que lo compone la Iglesia de Dios y las asambleas de Dios en todo el mundo. Aquí en Guatemala se agrega el Príncipe de Paz, se agrega también la Iglesia el Calvario, y son como 5 iglesias las que formamos. Después, en el año 90, viene otro movimiento que ya se conoce como neopentecostalismo o los nuevos pentecostales, pero nosotros no estamos entre los nuevos. Entonces, lo que vamos a ver en estos temas que hoy empezamos, vamos a ver nuestra esencia, y va a ver usted qué es lo que realmente nos hace una iglesia pentecostés llena del poder del Espíritu Santo, porque parece que eso ya solo nos quedó de nombre y ya no se ve y no se practica dentro de nosotros. Así es que leamos en Levíticos capítulo 23, 16. Levítico capítulo 26, 23. No sé si me van a pasar, aquí está. Solo ese es el texto para que vean ustedes cuándo se estableció el Pentecostés. Y dice así: hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis que 50 días. ¿Y qué significa Pentecostés? 50 días. Repítalo conmigo. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esto más adelante se convierte en la fiesta de la cosecha. Y fue precisamente en la fiesta de la cosecha que Jesús envía su Santo Espíritu, derrama el Espíritu Santo, dice, y siendo el día de Pentecostés, ¿qué dice? Ya en Hechos 2:1 dice que de repente vino un viento como que
recio y que llenó toda la casa y llenó a todos los que estaban ahí. Entonces, de ahí venimos nosotros, porque muchos me dicen, ¿y qué es Pentecostés? Pentecostés, del griego Pentecost, que significa 50 o 50. Eso significa Pentecostés, 50 o 50. Era una fiesta anual, conocida también como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Era una celebración de los primeros frutos de la cosecha y se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces, ¿por qué viene el nombre 50? Porque se celebraba ¿qué? 50 días después de la Pascua. Y recuerden ustedes que el Pentecostés está entre las principales fiestas de los judíos aún hoy. La de la Pascua, la de las semanas o de la cosecha. O sea, esto es bíblico y Dios lo estableció. Ahora, ¿por qué toma mucho realce en el Nuevo Testamento? Porque ese día Dios envía su Santo Espíritu a la tierra por primera vez. Y que quede claro que el Espíritu Santo es solo para creyentes, solo para convertidos. Los 120 que estaban allí ese día ya habían estado con el Señor, conocían a Jesucristo y sin embargo no habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cree que eso no es así, que uno recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo cuando se convierte a Cristo, pero aquí ya eran convertidos, ya todos eran discípulos de Cristo, y sin embargo el Señor les envía una experiencia maravillosa. Muy bien, en primer lugar vamos a ver que Jesucristo y la promesa del Padre. Después que Jesucristo resucitó, mandó a sus apóstoles y discípulos a quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. No permitió que los discípulos salieran a predicar hasta que fuesen ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Eso es muy, muy importante. Entonces, por eso dice en Lucas 24:49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Mire, la Biblia es clara, no tenemos por qué adornarla, no tenemos por qué estar agregándole, porque la Biblia es clara. Y en el libro de los Hechos, el autor Lucas relata de una forma específica el mandato que Jesús les había dicho. Y dice así: recibiréis poder. Se lo está diciendo a cristianos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y como consecuencia, como resultado de eso, dice: me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se cumplió. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que en los 3 continentes del mundo de esa fecha el Evangelio fue predicado, fue
alcanzado, especialmente Pablo, el gran misionero, el gran predicador de los gentiles. Porque si usted nota, antes de Pablo no se le predicaba a los gentiles. Pedro le predicaba a los judíos en las sinagogas. Pero Pablo fue el que salió y comenzó a evangelizar el mundo gentil. Y gracias a él, el evangelio ha llegado hasta nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso al Señor? Bendito sea el Señor. El punto número 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2:28 y Hechos 2:3. Entonces, si usted mira, 10 días después que Jesús ascendió al cielo, llegó el día del Pentecostés. Y 120 personas aguardaban unánimes en el aposento la promesa que Jesús les había hecho. Ya les he consultado o les he contado de que yo ya estuve en este lugar. Ya estuve físicamente, parado físicamente, orando físicamente en el aposento alto. Y cuando yo estaba leyendo eso, pues me trasladé a ese lugar como era. Era aposento alto porque estaba así como en una cumbre arriba de la ciudad. Entonces, y si usted mira y ha leído el libro de los Hechos, dice que esto ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana. Mire a qué horas fue el derramamiento del Espíritu, porque todo el mundo cree que fue de noche. No, fue a las 9 de la mañana que en la Biblia le llaman la hora tercera. Así le llama, hora tercera, las 9 de la mañana. Y por eso es que hubo testigos de diferentes nacionalidades que oían hablar las maravillas de Dios. Por eso cuando esta dinamita explotó el día de Pentecostés, toda la gente que había llegado se fue a donde estaban y rodeó todo ese lugar, y por eso es que algunos pensaban de que estaban embriagados. Eso es lo que ellos pensaron. ¿Están bien qué? Como en buen chapinque, ¿están bien qué? Bolos. Eso fue lo que creyó la gente, que estaban bolos. A ver cuántas copas de mosto se tomaron y están bien borrachos. Por eso Pedro, cuando ya responde en su discurso, dice: estos no están ebrios porque son las 9 de la mañana. Y nadie está ebrio a las 9 de la mañana. ¿O sí? Bueno, ya los que son bolos por naturaleza, pues están las 24 horas bien a soca, pero la gente normal, la gente común, de día no se va a tomar los tragos, pues. Por eso Pedro le dice: no están borrachos, porque dice: ninguno de ustedes se embriaga a las 9 de la mañana. Entonces por eso Pedro les habla de esto, sino que les explica la profecía cumplida, o la profecía que se está cumpliendo, que es la que se encuentra en Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Y Pedro lo menciona y dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne, y profetizarán vuestros ¿qué? Hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos verán ¿qué? Visiones. Y gloria a Dios que a partir de esa fecha
todavía ocurren esos eventos y esas manifestaciones del Espíritu Santo en la tierra. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Dios, bueno, acompaña al hermano Carlito. Por eso la iglesia de Dios, el 13 de abril de 1932, celebra que en Totonicapán ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasó en Pentecostés ocurre en Totonicapán. Entonces, ¿por qué? Ahí nace la iglesia. Ahí nace el pentecostalismo en Guatemala. Mientras tanto, ni se conocía absolutamente nada de este movimiento. Y los que estaban ahí, la mamá de uno de mis cuñados, porque tuve tantos, le oí contar personalmente, porque ella fue una de las personas que estaba ahí ese día cuando se derramó el Espíritu Santo en Totonicapán. Ella murió hace 2 años, de 98 años. Y cuando ella estaba contando todo lo que decía, hermano, es maravilloso. Ahora la pregunta es, ¿por qué ya no pasa eso en nuestras congregaciones? Porque estamos predicando otras cosas. Pero si usted mira, y lo estábamos viendo, hablando en estos días que estuvimos encerrados ahí en la familia, estuvimos hablando de que del Espíritu Santo se está hablando en muchas congregaciones en Guatemala. Todos están enfatizando en la llenura, en el avivamiento, en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la pandemia nos enseñó que la iglesia tiene que ser diferente, que se deje ya de cuentos y que vuelva a la senda antigua y que realmente vuelva a la palabra de Dios y que sea una iglesia como la que Cristo fundó cuando estuvo en esta tierra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Ahora dile al que está a tu lado, pero nosotros como que nos quedamos solo con el nombre. ¿O no? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en otros mensajes. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios se quedó con la experiencia, se quedó con el recuerdo. Habla de Totonicapán, de Chuicacay y de todo eso. Pero ¿y ahora qué? Estaba hablando con uno de los grandes siervos de Dios y líderes de nuestra iglesia, de que la iglesia de Dios ha cambiado mucho porque se está yendo para otro lado. Le estamos dando más énfasis a los doctorados, a las maestrías, en teología, y nos hemos olvidado que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente necesitamos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 3, la iglesia pentecostal. ¿Quiénes son las iglesias pentecostales? Las iglesias pentecostales son iglesias evangélicas, las cuales tienen como objetivo proclamar el evangelio de Jesucristo por todas las naciones, realizando milagros, sanidades y manifestaciones otorgadas por el Espíritu Santo, tal como la glosolalia o el don de lenguas. Y si hay algo que identifica a una iglesia pentecostal, es el hablar ¿qué? En lenguas. A nosotros nos gusta hablar lenguas, pero otro tipo de lenguas. Y no estamos hablando las lenguas del Espíritu Santo.
Y de eso vamos a hablar un momento más adelante, hermanos, porque eso es lo que nos identifica. Hermano, somos una iglesia pentecostal, hablamos ¿qué? En lengua. Amén. Eso es, somos iglesia pentecostal que hablamos ¿qué? En lengua. Pero le apuesto que si ahorita empezara a hablar en lenguas alguien, usted dice, ¿y qué pasa aquí? Y algunos hasta saldrían corriendo. Usted no es como yo cuando estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo. Si ahí había un grupo que estaba hablando en lenguas, yo ahí me iba a meter. Porque yo dije, yo quiero. Y empezaba otro por allá, que hay vigilia aquí, que hay allá, que vamos a hacer, y yo ahí me iba a meter. Ahora yo veo todo lo contrario. Cuando hay un grupo que empieza a hablar en lenguas, hay gente que se va retirando, se está yendo para adelante, o se sale, o se va para otro lado. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. Pero una de las cosas dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿qué? En otras lenguas. Eso dice la Biblia, no lo dice Darío Pérez, no lo dice el pastor tal o el fulano, no, la Biblia narra eso. Y el acto de hablar en lenguas o idiomas extranjeros, porque en el día del Pentecostés ya dije que se hablaron 13 idiomas extranjeros. 13 idiomas extranjeros. Es una de las principales características. ¿Cómo hace usted para identificar si esta iglesia es pente, como dicen? A mí siempre me dicen, ¿es pente o no es pente? Eso es lo que me dicen, o no es pente. Pero una de las principales características de la iglesia pentecostal es que habla en lenguas. Cuando el creyente habla por primera vez en lenguas, se dice y enseñamos que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué enseña entonces las iglesias pentecostales? Siendo una de las principales en el mundo, la iglesia de Dios, que para ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, la señal es que usted hable ¿qué? En lenguas. En lenguas. En eso nos vamos a identificar. El neopentecostalismo no. El neopentecostalismo dice que si usted empieza a temblar, o si empieza a llorar, o si empieza a gritar, o si empieza a danzar, el neopentecostalismo dice está siendo bautizado con el Espíritu Santo. Los pentecostales dicen no, tiene que hablar ¿qué? En lenguas. ¿Está conociendo la iglesia de Dios? O como dijo una hermana un día que le dije, es que nosotros somos de la iglesia de Dios. Ay, yo pensé que éramos independientes. Así que, yo pensé que éramos independientes. ¿Por qué? Pero la iglesia de Dios y esta doctrina, hermanos, es maravillosa. Lamentablemente, ya no mucho la predicamos. ¿Por qué? Porque la gente no está interesada en recibir el poder de lo alto, sino en el ser bendecido, en el ser prosperado, en el tener carro, en el tener un yate, en el tener un avión, el tener todas esas cosas que usted desea. Y que yo también, porque tampoco vamos a decir que no, porque si Dios nos da un buen carro, ¿por qué no? Porque esa es una promesa del Señor. Pero mire, primero hay que buscar el reino de Dios. Y si buscamos el reino de Dios, dice que todo eso viene ¿qué? Entonces, si usted no tiene eso, diga, a lo mejor no estoy buscando el reino de Dios. Ahorita no van a decir amén, mi hermano. ¿Sí? Porque ¿qué dice? ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Que si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos serán ¿qué? Añadidas. Pero el problema es que nosotros primero buscamos la casa.
primero buscamos el carro y no buscamos a Dios, el reino de Dios, que es lo primero para que todo ese montón de bendiciones vengan a nuestra vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Bueno, ¿cuáles son las creencias generales? Punto número 4. Creencias generales. A pesar de las diferentes corrientes del pentecostalismo y la diversidad de organizaciones, porque por ejemplo la iglesia más grande pentecostal en el mundo es las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios están en 25 países más que nosotros. En Guatemala, sí, la iglesia de Dios es la más grande. Las Asambleas de Dios en el año 95 era la primera, pero se ha aislado un poquito. Toda esta iglesia que tiende a aislarse y que nosotros aquí, que no, por eso le ha afectado aquí mucho, porque las Asambleas de Dios, y además es una iglesia más rica que la iglesia de Dios en dinero, porque las Asambleas de Dios en Estados Unidos es de gente que tiene plata. En cambio nosotros, así como se originó el movimiento en las montañas de Totonicapán, allá en Estados Unidos, en las montañas de Cleveland, Tennessee, ahí nació también la iglesia de Dios. Dile al que está a tu lado, aunque no lo creas, pero crea que orgullosos somos montañeses. Porque hemos nacido en las montañas. Amén, gloria al nombre de Jesús. Muy bien, voy a hablarles por lo menos aquí de 4 doctrinas o de 4 creencias generales de los pentecostales que no las van a cambiar por nada en el mundo. Número 1, Cristo salva. ¿Cuál es la número 1? Cristo salva. ¿Se acuerdan? Uno de los predicadores más pentecostales que hubo en Latinoamérica fue Gigi Ávila, y él decía: Cristo salva. Amén, gloria el nombre de... Ese es el mero pentecostalismo. Cristo salva. Segunda Timoteo 1:15. Las iglesias pentecostales creen que la salvación es un don o regalo recibido por gracia, obrando únicamente a través del sacrificio de la cruz, y el cual se recibe por la fe. Por eso Pablo dice, miren qué texto más lindo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Así que levanta tu mano hacia arriba y di: Cristo salva. Ahora dígale al que está a su lado: Cristo salva. Amén, gloria el nombre del Señor. Miren, qué tremendo. Primero hay que ser salvo, hermano. Porque ya nos enseña eso. Nos enseña el arrepentimiento. Yo conozco iglesias que están llenas ahorita, que en la tarde se van a unas logias, hermandades, se van a otros grupos y todo. ¿Por qué? Porque para ellos la salvación significa otra cosa. Pero cuando hablamos que Cristo salva, es que nos salva de nuestros pecados, que Él nos redimió. ¿Y qué dije que significaba la palabra redimir? Dígalo fuerte, hermana Elvia.
comprar. ¿Y con qué nos compró? Con su sangre. Aleluya. Ese fue el precio que Jesucristo pagó por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Soy salvo por Cristo. ¿Sabe cuándo fui salvo yo? En el febrero de 1972. Ahí acepté a Cristo. En el 73 ya estaba predicando. Por eso es que tengo 48 años de estar predicando. Y gracias a Dios he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. He envejecido y he visto la gloria de Dios en todas partes. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿Cristo qué? Salva. Número 2, Cristo bautiza. ¿Cuál es la número 2? Cristo bautiza. ¿Y con qué bautiza? Con su Espíritu Santo. ¿Cristo qué? Bautiza. Marcos 3:11. ¿Está saliendo ahí? Ah, sí, está saliendo, pues. Yo pensé que como no me la pusieron aquí hoy, entonces yo dije, no está saliendo. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Y miren cómo está Pentecostés aquí. ¿Qué es esto? ¿Y qué significa el fuego? Sí, el poder del Espíritu Santo. Y les quiero decir que eso no hizo nadie. Amén. Pentecostés. La doctrina que distingue a los pentecostales de las demás iglesias es el énfasis que le da al bautismo con el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, o Juan fue el que dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os que bautizará en Espíritu Santo y que y fuego. Amén, gloria al nombre del Señor. Por eso aquellos hermanos que dicen estuve viendo un culto ahorita, 3 horas repitiendo que ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, en cambio usted, este año hemos empezado bien, muy bien, aunque este mes la iglesia ha sido golpeada. Ustedes saben por qué ha sido golpeada. Pero estamos en victoria. Estamos en victoria. Amén. Entonces, junto a esta doctrina de que el ser bautizado en el Espíritu Santo, también se aceptan las manifestaciones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, las señales, los milagros y los dones del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando de los dones para que usted se ubique y diga y piense realmente. Porque hay gente que dice, ay pastor, que yo no sé qué hacer en la iglesia. Lo que pasa es que no conoce su don. Yo sí conozco el mío, dice la hermana Elvia, se llama Darwin. Como dijo una hermana que tenía ese chiste pastoral. Como dijo una hermana, yo tengo todos los dones del Espíritu Santo. Tan es así que me acuesto con un don y amanezco con otro don.
Aleluya. Estaba dando una parte de esto en un curso virtual que doy en Zoom. Y la hermanita cabal se cortó el tiempo cuando yo estaba diciendo eso. Y ¿tienen alguna pregunta? Le digo yo a los así en Zoom. Y bueno, la hermana dice, ay hermano, por favor termine el chiste. Y ni siquiera sabía de qué se trataba, pero estaba interesada la hermana. Bueno, ¿cuál es la primera doctrina entonces? A la 1, a las 2 y a las 3. No, todavía no lo creen. A la 1, a las 2 y a las 3. Cristo salva. Número 2. Cristo bautiza. Están peores que la clase de escuela dominical. Solo diga Cristo bautiza. Número 2. Cristo bautiza. Número 3. Jesucristo sana. Amén. Aleluya. ¿Jesucristo qué? Sana. Mateo 9:35. Las iglesias pentecostales creen en la sanidad divina como una promesa de Jesucristo y como un hecho o como un efecto de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo sigue haciendo lo mismo. Por eso Mateo 9:35 dice, recorría, miren cómo lo hacía, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo sana. Y Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Debemos seguir predicando que Jesucristo sana. Sí, hermano. ¿O no? Amén. Amén. Cristo sana. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía tengo. Entonces, es que les quería contar porque entre esto de la sanidad, a veces uno entra en conflictos. Yo lo enseño y les da risa. Recuerden ustedes que casi estuve 2 años que no miraba. Yo venía a predicar aquí, pero solo miraba. Una penumbra, nublado todo. Y no me daba cuenta si usted estaba oyendo o no. En cambio ahora puedo notar bien quién está distraído y quién no. Así. Hermano Carlitos Castillo, hoy hasta miro los pecados. Así es que no tenga pena, que aquí miro los pecados. Pero fui a predicar, yo no sé si ya lo conté aquí, pero como lo cuento en varios lugares que voy a predicar sanidad. En la iglesia del fiscal, el pastor me dijo, a mí siempre me invitan. Y hoy, fíjese que hoy me habían invitado para que fuera a predicar 2 veces de esto. ¿Y sabe qué me dice el pastor? Mira, vos, me dijo, es que ya solo vos quedas. ¿Cómo así? Le digo, si hay 4,000 pastores de la iglesia de Dios. Pero estos ya predican, pero ya no se les mira nada. Yo quiero que estamos terminando un mes de ayuno. Me dijo, quisiera que vinieras para que Dios embriague y llene a toda la gente. No pude ir porque yo los amo mucho a ustedes. Aunque ustedes me traten mal, pero yo los amo y los sigo queriendo. ¿Pero qué les estaba contando? Es que ya no me quiero tardar mucho. Entonces fui al fiscal, oré por el Espíritu Santo, la gente fue llena hablando en lenguas. El pastor me dice, ore también por sanidades. Entonces dije yo, los que estén enfermos pasen, y oré. Y
oré con un grupo que pasó y de repente le puse la mano sobre alguien que salió corriendo. Y dice, veo, y corría, ya veo. Pero ojalá que yo me hubiera puesto como ustedes. Yo me puse bravo. ¿Y sabe por qué? Porque dije, ¿y qué le costaba a Dios también? Si yo no miro, si yo no tengo problemas con la vista, ¿qué le costaba a Dios que le pasara la corriente y me sanara? No, y da risa, porque para que vean que también uno es ser humano. Y me enojé, y me fui a la última silla. Estaba ahí, me fui, y así, Señor Jesús, reclamándole a Jesús, porque ¿por qué no me había sanado? Cuando eso sentí que venía una persona, como y así, ya estaba cerquita, distinguí que venía con una su gabachona de aquellas que cubren así todo. Yo dije, la hermana de vender en el mercado porque olía a ajo y a todo eso. Y me dice, siervo mío, dice el Señor, que lo que estás pensando en este momento, que yo te repita lo que le dije a mi siervo Pablo. Bástate mi gracia. Aleluya. ¿Y creen que dije gloria a Dios? ¡Bravo me puse! Porque yo dije, entonces eres tú el que me tienes así, choco. Me puse así. Vine a la casa y se lo conté a Martita. Y Martita ahorita me está viendo ahí. Le dije, mira, esto pasó y que yo estoy enojado y todo. Yo sí sé por qué no pensaba. ¿Por qué? Porque si lo hace, se te sube el humo y te volvés creído. Más bravo que puse. Y no dormí esa noche. Pero ahora veo. A ver, gloria el nombre del Señor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Jesucristo sana. Y quizás te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Oré por uno que estaba ciego, él sanó y yo. Pero no por eso vamos a dejar de predicar que Jesucristo sana, porque Él sigue sanando. Y 4, creo que ahí me quedo. Jesucristo viene. Aleluya. Ya no se predica la venida del Señor, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Todavía cree usted que Cristo viene o no? ¿Todavía no cree o no cree? Cristo viene. ¡Viene! Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero de que viene, viene. Así decía un presidente de Guatemala. No esas palabras, pero hasta memes le pusieron por eso. De que viene, viene. De que la tierra tiembla, tiembla, decía él. Entonces, pero de que Jesucristo viene, viene. La escatología pentecostal se centra en el pronto regreso de Jesucristo a la tierra. Viene otra vez, hermano. Jesucristo viene otra vez. Y este regreso de Jesucristo a la tierra está dividido en 2 partes. Primero, el arrebatamiento. Cuando su iglesia será ¿qué? Arrebatada. Yo le digo,
un día dije, Señor, ojalá que estemos en un culto cuando venga. Entonces me dice un hermano, yo no sé, porque dices me quedo. Y si todos se van y yo me quedo, ¿cómo me voy a sentir? Pero que Jesucristo viene. Entonces, están en dos partes: el arrebatamiento, que viene por su iglesia, y el regreso o su segunda venida a la tierra, que es ahí donde dice que todo ojo lo verá y que pondrá que su pie, ¿dónde? En la tierra, y va a ser en uno de los lugares que la Biblia dice, en Jerusalén. Ahí pondrá. Yo ya vi ese lugar, dice que ahí es, pues, porque eso es lo que se llama, ahí pondrá sus pies y vendrá, y dice que todo ojo lo verá. En cambio, cuando nosotros nos iremos al cielo, la gente se va a confundir, porque de repente va a ir en un avión y ahí es arrebatado el que es 100, algunos estarán en una piscina, otros estarán caminando o manejando y ahí serán arrebatados. Cristo viene, hermano. Yo no sé si usted se goza de eso, ¿no? Cristo viene, hombre. Él viene. Esa es nuestra esperanza. Viene. Las iglesias pentecostales alientan por eso a sus miembros a vivir en santidad y servicio cristiano. Tenga cuidado, hermanito lindo, precioso, porque de repente se queda. Se lo tengo que decir para que esté avisado, pues. De repente se queda. Porque imagínense que ese día que Jesucristo venga, usted esté en una cantina diciendo, y volver. Como digo que es, volver. A tus brazos, Jesucristo, otra vez. Era cristiano que estaba en la cantina. Entonces, hermanos, y voy a resumir, hay otras cosas que las iglesias pentecostales creen. Primero, también en la Biblia. Creen en la Biblia. No aceptan otra autoridad. Los neopentecostales aceptan más al profeta que dice el Señor. Nosotros no. Nosotros le creemos más a la Biblia. Por eso, ¿cómo se puede usted saber si una profecía es válida o no? Que no contradizca. Así es, contradizca. Contradiga, pues, chicas. Volví a mi pueblo. Que no contradiga la Biblia. Es la palabra de Dios. Creemos también en el bautismo en agua. Ya todos son bautizados aquí, hermano, en agua. Por lo menos, pues, si no son bautizados en el Espíritu Santo, son bautizados en agua. Amén. En la Santa Cena. Amén. Aquí la realizamos cada primer domingo del mes. Entonces, repasemos las 4 doctrinas más importantes y con esto terminamos. ¿Cuál es la primera? Cristo salva. Pero la vamos a decir que no. El vecino que no nos quiere que lo oiga. ¿Cuál es la primera doctrina? Cristo salva. La segunda doctrina. Cristo bautiza. La tercera doctrina. Cristo salva. Y la cuarta. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Gloria al nombre del Señor. ¡Qué lindo! Continuará. Y usted, amigo que nos está viendo, porque nos vio a través de Facebook, le seguimos invitando que escuche domingo y miércoles que estaremos con esta serie. Que Dios me lo bendiga. Aleluya.